Buen día, soy Diego Chameides, economista jefe de Banco Galicia, y les doy la bienvenida a este nuevo encuentro virtual. En el día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Juan Carlos de Pablo, quien nos va a contar y a analizar la política económica de aquí en más, tratando de entender el impacto del coronavirus para pensar qué puede venir hacia adelante. Juan Carlos es consultor, director del newsletter Contexto, columnista en La Nación y profesor en la Universidad de San Andrés y en la Universidad del SEMA. Es licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina y cursó estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Además, es autor de más de 50 libros. Antes de cederle la palabra a Juan Carlos, les recuerdo que pueden ingresar sus preguntas al costado de esta página. Pueden hacerlo en cualquier momento de la charla, de hecho ya estamos recibiendo algunas que le voy a transmitir a Juan Carlos cuando finalice su presentación. La idea es tener un encuentro de aproximadamente 1 hora. La primera parte, Juan Carlos nos va a contar un poco su visión y la última parte la vamos a dedicar a este ping-pong de preguntas y respuestas. Así que sin mucho más, te agradezco, Juan Carlos, por tu presencia en nombre de Banco Galicia y te cedo la palabra. Bueno, muy bien. Empiezo por decir que estamos en el momento más difícil desde el punto de vista de la toma de decisiones presidencial en lo que hace a este conflicto, como se dice, entre salud y economía. Yo voy a especificar. ¿Por qué es más difícil? Bueno, yo miro muy pocos indicadores sanitarios, el tema de los muertos, pero sobre todo el tema del porcentaje de camas utilizadas en terapia intensiva, porque ese es un indicador de eso que se llama colapso sanitario. A mí me gusta mirar la cosa desde los procesos decisorios. Colapso sanitario quiere decir una cosa muy concreta. Quiere decir que vos llegás a un hospital para internarte en una cama de terapia intensiva, como están todas ocupadas, te dejan tirado ahí al costado del corredor esperando que alguien se muera o se cure, o si no lo sacan porque vos sos más importante o estás acomodado y el otro, bueno, Dios sabe. Estamos hablando de cosas serias, pero también estamos hablando de cosas serias cuando hablamos de economía, que no es una planilla de Excel, los pronósticos, no. Estamos hablando de la base material de los seres humanos. Por eso digo, el conflicto es verdaderamente serio y objetivo. Si yo fuera infectólogo hoy, a la luz de estos números, al presidente de la Nación lo tengo que asustar, no le tengo que decir, bueno, la gente no da más. Eso dejáselo para los psicólogos, los economistas y no sé cuántas cosas más. Entonces digo, estamos en un momento particularmente serio, digamos así, muy bien. Focalicemos. Cuando yo escucho, vamos a hablar de la pospandemia, cambio de canal, no me haga perder el tiempo. La pospandemia, la poscuarentena, la pos las pelotas, depende de la durante. Esto es crucial. ¿Cómo va a quedar? Yo qué sé cómo va a quedar el mundo, si todavía no sé cómo vamos a transcurrir todo este tipo de cosas. Así que hay que concentrarse en el durante. Solo al final voy a dedicar un par de minutos a un aspecto que me parece importante del post, pero durante. Entendamos lo siguiente. Todo lo que nos va a decir el INDEC este mes, en agosto y en septiembre, tiene que ver con cosas que ya pasaron. La toma de decisiones siempre es prospectiva. Entonces, nos dice el INDEC qué pasó en junio, qué pasó en mayo, qué pasó esta historia y datos importantes, si ustedes quieren, más para la política, digamos, que para la economía. Acordate, siempre la toma de decisiones es para adelante. Insisto, el conflicto entre salud y economía existe, no digamos que no existe, el dilema existe, sí, y las decisiones son únicas. Vos no podés decir a las 9:02, estoy de acuerdo con la cuarentena, a las 9:03, pero hay que flexibilizar. ¿Sí o no? ¿Qué? Ahora, la cuantía del conflicto depende de cómo toma las decisiones el Estado. Ahí vamos. Pero el conflicto verdaderamente existe. Argentina es un país presidencialista y personalista. El presidente de la Nación es clave. Argentina es mucho más unitaria, centralizada que Estados Unidos. Hace una semana, el presidente Trump, no sé qué recomendó, y no sé cuántos gobernadores dijeron, no te damos pelota. Es decir, Estados Unidos es un país mucho más federal, ni te digo Australia, que lo que es, digamos, Argentina. Por eso tenemos que tener ideas claras de cómo funciona digamos así, presidente. Diferenciemos lo que dice y algunas decisiones. Lo que dice es para agarrarse la cabeza. No le demos vuelta.
nadie le cree nada, tiene unos problemas de credibilidad con respecto a la palabra realmente fenomenal. El, entre comillas, espectáculo que dio ayer, cuando anuncia la reforma judicial, la famosa comité de 11, qué sé cuánto, y a la noche, cómo lo gastaron, digamos así, los canales que yo veo, con lo que dijo y lo que dijo, punto. Ahora, es importante, ¿por qué? Porque la palabra es una porción de cómo armamos la credibilidad. Y ahí, vuelvo sobre esto, es verdaderamente importante. No le demos vuelta. No tratemos de racionalizar. Esto es evidente. Por donde te lo mire, esto se lo encargó la vicepresidenta y el presidente hizo la venia, dale que va, y no le importa decir exactamente lo contrario, digamos así, digamos de lo que dijo. Pero la palabra no tiene mucha más importancia que eso. Tenemos que saber en las decisiones que un presidente no cambia digamos, de opinión porque ya Juan Carlito, menos mal, me hiciste ver, gracias, no. La toma de decisiones presidenciales siempre es muy costosa. Cambiar el gabinete es costoso, ¿entienden ustedes? Cambiarla es costoso. ¿Qué lleva a un presidente a hacer una de esas modificaciones? Dos cosas. Primero, que él perciba que la situación económica está mucho más jodida de lo que hoy está. O las próximas elecciones. Ya voy a dar un par de ejemplos, digamos así, sobre eso. Pero muy importante, la toma de decisiones presidencial nunca se va a basar en los términos de un debate, digamos lo que sea. Vamos al plano decisorio. En el plano decisorio es distinto. El Estado, cada uno de nosotros a nivel individual y el sector privado en conjunto. El Estado. Cuando el gobierno nacional, provincial, dice, esto es heterogéneo desde el punto de vista de las probabilidades de contagiarte, tiene razón. Aplicar la misma tipo de restricciones o la misma flexibilización a La Matanza que a Chilecito no tiene ningún sentido. Muy bien, entonces cuando dice, esto sí, esto no, esto, muy bien, perfecto. ¿Qué me vuelve loco? Que para cada cosa tenga que pedir autorización. Yo me levanto todos los días, chequeo el boletín oficial y aparece la jefatura de gabinete autorizando no sé qué cosa, y vos escuchás cada tanto que el intendente de una ciudad, que es el tipo que da la cara, porque para el vecino el gobierno es el intendente, el presidente es una cosa absolutamente remota. ¿Te acordás cuando dice, ya pedí autorización, tiene sentido, todavía no vino? Y escuchás a los funcionarios, yo he visto un par de veces donde alguien le dice, ¿qué le parece? Ah, lo estamos estudiando. Mierda. Lo digo en latín, porque soy un tipo fino. Digo, vos estudiás a la velocidad que vos quieras. Ahora, yo tomo decisiones según la necesidad que tengo. Entonces, ojo, el Estado puede ser parte de la solución cuando hace heterogéneas los criterios y parte del problema cuando anuncia un blanqueo y no se sabe bien para qué se trata, pocos años después de otro blanqueo y con unos problemas de credibilidad realmente fenomenales, la reforma, lo de Vicentín, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros a nivel individual. La lucha por la vida. Tengo miles de anécdotas y cada uno de ustedes tiene miles de anécdotas de las cosas que hacen los seres humanos para ver cómo le encuentran la vuelta. De repente tenés un tipo que el tipo vende bufandas y el local vende bufandas, pero el tipo dice, yo acá no me voy a morir. Entonces pone 3 cajones de uno que vende verdura, el otro que vende y le encuentra la vuelta. Y el que antes no tenía delivery, ahora tiene delivery y esto y te mando 2x3. Cosas. Lucha por la vida. Es increíble la cantidad de periodistas, funcionarios, gracias al Estado, gracias, y yo digo, perdón, gracias a que cada uno de nosotros tiene un motorcito, lo pone en funcionamiento. Ninguno puede pretender que una persona se va a quedar en su casa cumpliendo a rajatabla, digamos, la cuarentena, se va a morir físicamente, biológicamente, y al otro día la municipalidad va a recoger los cadáveres. Es una pavada eso. El ser humano dice, tengo que hacer algo, por izquierda, por derecha, digamos lo que ustedes quieran. Entonces digo, acciones públicas, algunas me gustan, otras no, acciones privadas individuales, la lucha por la vida, y acciones privadas colectivas, los banderazos, muy importante, muy importante. Tuvimos uno el 20 de junio, 9 de julio, ahora dicen el 17 de agosto, ayer el cacerolazo realmente fenomenal, porque es importante. Elisa Carrió lo dijo una vez y digo, tiene razón. Porque le da fuerza al juez o al legislador que tiene que votar contra, entre comillas, la corriente, las presiones, cosas por el estilo. Es muy humano que alguien diga, che, estoy solo acá, que toda la república depende de mí, etc. Entonces es muy importante. De la misma manera,
cuando el otro día Marcelo Longobardi sugirió que algún periodista podía ir preso, salieron todos con los tapones de punta, se olvidaron que son competidores, hicieron muy bien, hicieron realmente muy bien. Así que, como digo, en la explicación de la realidad hay acciones públicas, hay acciones privadas individuales y hay acciones colectivas. Un par de numeritos. Todo lo que te está diciendo el INDEC, hasta ahora tenemos mayo, todo lo que te está diciendo es abril el peor mes, porque estaba todo cerrado. Mayo algunas cosas abrieron. Entonces es lógico que mayo sea mejor que abril. Los periodistas se cagan de risa. Dicen, no, mayo contra... No. La noticia es esa. Probablemente la historia diga que abril de 2020 fue el pico para abajo y que mayo pasamos el tercer subsuelo al segundo subsuelo. No es poco. Aquí puede decir, estamos en el subsuelo. Tenés razón. Pero la toma de decisiones siempre para adelante. Como consecuencia de la flexibilización, voy a hablar dentro de un instante, esto se viene flexibilizando desde hace un buen número de semanas por derecha y por izquierda. Como consecuencia de eso, los números de producción están digamos así, mejorando, tal como era de esperar, tal como era digamos, de desear. Ahora, ¿cómo nos va cada uno de nosotros? Depende no solo de la producción, no solo de las ventas. Quiero decir, un peluquero que en abril no le cortó el pelo a nadie, pero tenía ahorros, probablemente estuvo mejor que en mayo, que ya pudo empezar a cortar algo, pero se le habían acabado los ahorros. Y además la realidad es heterogénea. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es, evitemos el simplismo, decir estamos cada vez peor, la crisis que está por venir, calmate, hay de todo. Si vos vendés y fabricás barbijos, está mejor que antes. Si vos vendés mozzarella, de repente tuviste una caída chiquitita. Y si vos vendés pasajes aéreos, estás jodidísimo. ¿Entienden? Este es un tema que a veces tiene que ver con la pandemia, a veces con la cuarentena. Vos tenés que entender que el presidente hable de pandemia. Porque si vos tenés un problema y el problema es la pandemia, la culpa es de Dios. Agárratela con él. Ahora, si era cuarentena, agárratela con el presidente. Lo que me llama la atención, y a veces me preocupa bastante, es la frecuencia con la cual los periodistas y muchos analistas hacen pandemia y cuarentena como si fueran sinónimos. No, señor. La decisión tuya depende de lo que haga el gobierno en materia de cuarentena, no del tema de la pandemia. Cuando él me habla de post-pandemia, y resulta que no sabemos si alguna vez vamos a tener la vacuna, si alguna vez va a tener que... ¿De qué estás hablando? En cambio, el tema de las características de la cuarentena son concretas para saber lo que tengo que hacer yo y lo que me va a pasar. Hablé de nivel de producción, tasa de inflación. Marco Lavagna no es Moreno, acá no hay dibujo, acá hay problemas metodológicos obvios, cualquiera se da cuenta. Digo, en el IPC yo tengo ahí la entrada del cine y el cine está cerrado, ¿qué precio le pusieron? Por eso yo miro con particular atención alimentos y bebidas, porque ahí sí tenés transacción. ¿Y qué tenés? Chiquitita, cosa. La mala lectura es que hemos descubierto la pólvora, estamos para el Nobel. ¿Por qué? Porque estás aumentando fuertemente la cantidad de dinero por razones absolutamente entendibles, pero no tenés impacto de precios. Por ahora. En las actuales circunstancias, que son tan peculiares, el efectivo tiene un atractivo especial. ¿Por qué? Si yo no sé cuánto tiempo vamos a estar acá, si no sé qué me va a pasar, yo sé que con peso compro cosas, con cosas no sé si compro cosas. Es una cosa elemental, punto. A medida que esto se siga, no dije que empiece, que se siga flexibilizando, evidentemente muchos de nosotros vamos a revisar si no nos sobran los pesos con respecto a lo que queremos, digamos así, demandar. Entonces, tenemos en el corto plazo cierta desvinculación entre la velocidad con la cual se emitió y la tasa de inflación, pero no lo tomé como que hemos descubierto la pólvora, tenemos un nuevo, digamos así, teoría. Del dólar. Simplemente voy a decir lo siguiente. Este gobierno tiene, con respecto al sector externo, una idea más administrativa que de mercado. La pregunta que vos tenés que hacerte es qué incentivo tiene el presidente del Banco Central para reducir la brecha aumentando el tipo de cambio oficial a 100. Para decirte, ninguno. Gracias. Ninguno. Porque la visión que tienen es, bueno, no se pueden aumentar las exportaciones, encima las tenemos que grabar, no tenemos reserva libre, no nos van a prestar, hay que pisar las importaciones. Y trabaja con el liquidero almacenero, con perdón de los almaceneros, pero no contando los dólares, los quarters, los dimes, los níquel, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los cuentan así, empiezan hace una semana, liberalizan un poquito, después lo cierran, después esto, después el otro. En ese contexto, la política económica nunca sale del vacío. A mí me preguntan, ¿usted qué haría, jefe? Si a mí me convoca el presidente,
para ser ministro, no va a ocurrir, no se caliente. La primera cosa que tengo que hacer es una conversación con él y la segunda tener una idea de si nos creen o no nos creen. No se puede discutir en frío lo que sería una modificación del tipo de cambio oficial, un salto, no la modificación de todos los días, un salto. ¿Por qué? Porque depende de en qué política económica lo metés, si te creen o no te creen, punto. Así que yo no estoy esperando, esto puede ser importante para tomar decisión de algunos que me están escuchando, yo no estoy esperando un salto cambiario en el segmento oficial. Sobre la deuda, estoy igual que ustedes, capaz que alguno de los presentes sabe más que yo, gracias, que nos diga y así nos ilumina. Lo único que puedo decir es lo siguiente, las cosas nunca terminan mal. Las negociaciones mal siguen, en algún momento. Ahora, la pregunta que yo me tengo que hacer es obvia. ¿Quién está más apurado para cerrar esto? ¿El Estado argentino o los bonistas? Da la impresión que fuera el Estado argentino. Si yo estoy tratando de comprar un inmueble y yo estoy más apurado, el precio va a subir. Y si el vendedor está más desesperado que yo, el precio va a bajar. Punto, gracias. Quiero ver qué es, digamos así, lo que pasa en materia, digamos así, de. Dos últimas cosas para empezar primero la dinámica, lo que está ocurriendo. Muchachos, la fecha lo de menos. ¿Cuándo va a hablar el presidente? Mañana. O sea, poner que hable mañana, sí. ¿Sabés para qué sirve la fecha que anuncie? Para ver cuándo va a ser el próximo discurso. Otra vez con Rodríguez Larreta, otra vez con Kicillof, a los vecinos. Eso es lo menos importante. Lo menos importante. Lo más importante es entender que esto se viene flexibilizando desde hace un buen número de semanas por derecha y por izquierda. Por derecha cuando hacen las excepciones y por izquierda cuando ven y dicen basta, dale que va, etcétera, etcétera. Esto es Argentina, entendamos. Esto, digamos así, es Argentina. Algunas cosas importantes de esta cosa. El gobierno no puede pretender que congele los precios si aumentan los costos. Cualquiera se da cuenta de esto. Yo me acuerdo, al comienzo de todo esto, sacar una resolución, cuando había aumentado la demanda de alcohol en gel, retrotrayendo el precio, fijándolo y obligando a las empresas a maximizar la producción. Yo dije, un alumno mío de Economía 1 me presenta esto, lo bocho. Punto, gracias. Entonces, yo por eso tengo que decir al gobierno, perdóneme, señor, si usted en materia sanitaria quiere privilegiar vidas, me pareció ahora. Bueno, el equivalente en economía, ¿sabe qué quiere decir? Privilegiar el abastecimiento. El congelamiento, lo único que genera, en condiciones de aumentar los costos, genera desabastecimiento. Y no venga con una teoría cooperativa, digamos, o cosas por eso. No hay un día T con cuarentena, un día T más uno sin cuarentena. No existe eso. No hay una discontinuidad. Esto, insisto, esto es una cuestión cuantitativa. Cuantitativa. Acá la clave es que el Estado disminuya el conflicto. El conflicto existe. Disminuya, digamos, el conflicto desde el punto de vista de poner reglas donde vos digas, este sector tiene menos chances, esta región, etcétera, etcétera. Junto a un llamado a la responsabilidad y que no tiene que cansarse en eso para decir, lo voy a decir en latín, no sea boludo. Barbijo, alcohol en gel, distancia, metalero, deje. No, pero no doy más, tenemos que hacer un asado con los amigos, somos 28. Basta. ¿Entiendes? Es decir, no juguemos, es en serio. Casualmente, lo que vos tenés que hacer es minimizar ese riesgo. ¿Para qué? Para que el problema económico sea el menor posible. Digo, si vos tenés que cerrar, bueno, si vos tenés que cerrar porque unos tarados hicieron no sé qué cosa y contagiaron a medio mundo, a raíz de lo cual el jardinero que lucha por la vida no puede salir de su casa para ganarse unos manguitos, o el peluquero, cosas por el estilo, es una barbaridad, ¿entiendes? Entonces, lo que uno tiene que estar atento es esta dinámica que se está produciendo, en parte de la flexibilización por derecha y en parte, digamos así, por izquierda, ¿entiendes? Las fechas no tienen mucha importancia y sí la dinámica esta que estoy diciendo. Y un par de cositas sobre el tema del post. Como digo, no tiene mucha importancia, pero sí algunas cosas que se están, digamos, diciendo. Hay una lógica en la emergencia, hay una lógica posterior. Lógica en la emergencia. Vos estás en tu casa, en el comedor de tu casa, y se desata un incendio en la cocina. Llamas a los bomberos. Vienen los bomberos y la puerta que comunica el comedor con la cocina está cerrada. Entonces el bombero te dice, ábrala. Uy, me olvidé la llave. ¿Cómo no? Córrase y le pega una patada y la abre. ¿Cierto? Obviamente. Ahora,
Si vos crees que descubriste en tu casa una nueva manera de abrir la puerta que va al comedor, a la cocina, en condiciones normales, sos un tarado. Cualquiera se da cuenta de eso. Cualquiera. Entonces, hay una lógica de emergencia. Viene el presidente a mí y me dice, mire, tengo que emitir para pagar el IFE. Y métale nomás. Bueno, pero sí. Lo que no tenemos que hacer es decir que como somos Gardel, que como somos Keller, no. Tenemos que saber que tenemos problemas y que estamos incubando algunos problemas. Tomemos el tema este de la emisión monetaria. Imagínense que a medida que esto se normaliza, cada uno de nosotros encuentra, digo cualquier número, que tiene el doble de peso del que le gustaría tenerlo. El doble. ¿Cómo se soluciona eso? Algunos colegas míos ponen cara inteligente, entonces dicen, tendremos que absorber. Y la pregunta obvia que vos tenés que hacer es, ¿y con qué lo vas a hacer? ¿Cuáles son los instrumentos con los cuales lo vas a hacer? Porque si no tenés instrumentos, entonces eso entre comillas, se soluciona a través de un movimiento de precios. Déjenme citar un instante a Rogelio Frigerio, que fue abuelo del ministro de Interior de Macri. Frigerio no decía hay que devaluar, hay que mover las... No, el sinceramiento de las variables. Sinceramiento de las variables. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cosa muy sencilla. Si cada uno de nosotros cree que tiene el doble de los pesos que debería tener, esto se soluciona duplicando los precios. Un salto inflacionario. Es sí, pero no. Depende. Déjame dar ejemplos y después voy a decir cuál es el criterio. Mediados del 75, Rodrigo sinceró las variables, hiper. Alfonsín, con su Ruiz, plan austral, sinceró las variables, no hiper. Menem, con Cavallo, 91, sinceró las variables, no hiper. ¿Cuál es la diferencia? Rodrigo pertenecía a un gobierno absolutamente débil, muerto Perón, nadie le creía. Alfonsín en el 85, Menem en el 91 eran creíbles. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Entonces, una cosa es el shock de precio que a menos que a mí me expliquen cómo lo van a absorber, digamos así, lo veo inevitable. El tema de si esto pasa a la hiper o no depende de la credibilidad que tenga el gobierno presidido por Alberto Fernández en el momento que tenga que hacerlo. Y esta es una pregunta abierta. ¿Te puedo dar razones por las cuales no va a ser creíble o va a ser? No lo sé. Lo que digo es lo siguiente. El único que no se... Argentina tiene un sistema presidencialista de gobierno. El único que no se puede ir a la casa hasta el 10 de diciembre de 2023 es Alberto Fernández. Entonces, vos podés decir, no, ¿sabe qué? Se va a desmayar. Bueno, se va a pegar un tiro. Va a renunciar, le va a entregar la llave a Cristina Fernández de Kirchner. Puede ser. O, llevado por el desafío de ver lo que puede ser la complicación económica o perder la primera mitad de las elecciones, cambiar. Y ahí viene otra vez el ejemplo de Alfonsín, sobre todo el de Alfonsín. Alfonsín, cuya presidencia tiene que ser juzgada en conjunto, digamos así, en conjunto, lo mismo que la de Macri, lo mismo que la de Frondizi, tenía un problema de piel con la economía. Pero cuando él vio, a comienzos del 85, que así como iba, perdía la primera elección de diputados de noviembre, le dijo a su querido amigo Grifo, Bernardo Picatela, y vino a su Ruiz, el discurso que Alfonsín pronuncia el 14 de mayo de junio, de 1985, antes de que hablara su Ruiz lanzando el plan austral, Milton Friedman no lo hubiera escrito mejor. Y el presidente dijo, decime lo que tengo que decir, acá no estamos jugando cosas serias. Punto. Esta es una cuestión que queda, digamos así, para adelante. Ni todo va a ser igual después de esto, ni todo va a ser diferente. Estos extremos no existen. Ahora, hay cosas que evidentemente muy probablemente llegaron para quedarse. Por ejemplo, este evento que estamos teniendo. El famoso tema del teletrabajo. Cómo nos comunicamos, cosas por decir. Acá aparece un concepto importantísimo que lo planteó un premio Nobel de Economía, que era Richard Thaler, el de nudge. Nudge es empujoncito. Yo pertenecía al club de viejos chotos. Ahora soy adulto mayor, no sé quién me ofende más, pero... Entonces, ustedes no saben, acá vamos a decir una infidelidad, ustedes no saben cómo los hice sudar a todos los responsables de que esto funcione. Finalmente está funcionando, porque dijeron, este viejo anda, a ver si la tecla no... ¿Saben qué? Estoy aprendiendo a pasos agigantados. Con lo cual he podido dictar las clases, estoy comunicándome con mis clientes, escribiendo las columnas de
de la Nación, dictando conferencias, no sé cuántas cosas más. ¿Y qué descubrí? Y descubrí que probablemente no sea lo mismo que la cosa presencial, pero es mucho mejor que nada. Y descubrí que hay toda una serie de situaciones donde es mucho mejor que casi cualquier cosa imaginable. Ejemplo, suponete que vos tenés en un aeropuerto un bruto hotel de 5.000 habitaciones. ¿Para qué lo tenían? Porque las multinacionales juntaban todo el personal de todo dirigente de todo el mundo, lo ponía ahí, hablaba una convención de 2 días y después ganó a su casa. Se funde. Si yo tuviera que asesorar hoy a una empresa aérea, le digo, mira, la demanda turística con el tiempo va a venir, la demanda corporativa la quiero ver. ¿Entienden ustedes? ¿Qué quiero decir con esto? Que el famoso tema del teletrabajo en cualquiera de las manifestaciones probablemente llegó para quedarse. Hoy cualquier empresa entiende, le sobra metro de oficina. Si las alquiló, las está devolviendo, etcétera, etcétera, etcétera. La esencia del teletrabajo es la flexibilidad. Si quieren, después a pedido al público les hablo de algunos antecedentes históricos. La clave de la esencia del trabajo es sujeto a que tengo que cumplir tal cosa. Déjame que busque la hora que me resulta más cómodo, cómo lo quiero hacer, no sé cuántas cosas. Y esto es importante porque nuestros amigos los legisladores ya dicen, no, tenemos que evitar la explotación del hombre para el hombre, y ya se ponen a restringir. Y yo digo, miren, muchachos, perdón. Antes de eso, primero, entiendan de qué estamos hablando. Primero, estamos aprendiendo. Segundo, estas son circunstancias extraordinarias. Tercero, esperar que esto se calme y después empezar, digamos así, a entender. ¿Lo ven? Moraleja, creo que, por supuesto que una fábrica de lapicera, tiene la misma maquinaria que tenía en marzo. Esa partición va a quedar igual. Ahora, la forma en la cual procesan los documentos, la forma en la cual hacen las reuniones, coordinan, encargan, qué se llevan, se modificó. Y en buena parte se modificó, digamos, para quedar. Dato importante, y lo conecto con una cosa, en parte internacional y en parte, digamos, local, y empezamos la parte de preguntas. ¿Cuántos de los negocios que cerraron son víctimas de la pandemia, cuarentena, o del hecho de que hemos cambiado la forma de comprar? Dato importante. Vos le tenés que decir a cada uno de los comerciantes, ¿verdad? Yo te entiendo, pero ¿sabes qué? Si no encontrás la vuelta vía delivery, tenés más chance de sonar, ¿entienden ustedes? En mi barrio hay un conjunto de tipos que es delivery, no, de ninguna manera. Delivery, querido. Yo vivo con mi mujer y nuestra hija mayor está viviendo acá con nosotros. Ella pertenece a la generación que te compra cualquier cosa por delivery. Y hace esas cositas y aparecen acá 2 rinocerontes, lo que quieras, punto. Dato importante. Es una de las manifestaciones de las tantas que hay cosas que se han modificado. Y cierro con la cuestión internacional. Si ustedes vieron ayer, había una comisión del Congreso de Estados Unidos, llamó a los capos de Apple, Amazon, Facebook y Google, porque quieren ver si el poder, bueno, por supuesto no conozco los detalles, no lo sé, ni cosas por el estilo, etc. Ahora. No sé tampoco en qué va a terminar, digamos, cosas por el estilo. Pero primero, ninguna empezó ayer, empezamos. Ninguna. Lo que son una manifestación de cómo a raíz de esto las usaste más. Amazon empieza vendiendo libros y de repente se da cuenta que con el mismo criterio que vende el libro puede vender no sé cuántas cosas más. Punto. No sé cuántas cosas más. Hoy tenemos un mundo, desde el punto de vista tecnológico, miren, a fines de la década del 50, la familia de Pablo, si mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, decidieron trasladarse tuvieron que mudarse a San Antonio de Padua, para lo cual hicimos una pequeña casita. Yo acompañé a mi mamá a un lugar que vendía puertas y nos encontramos con el constructor. Mi vieja, en función de la guita que tenía, eligió el modelo de puerta. Pero el constructor, dado el modelo, eligió cuál puerta. Porque todas las puertas de un mismo modelo eran todas distintas. Entonces yo me acuerdo que las miró y le hizo una marca. Dice, quiero esta. ¿Entienden ustedes? Hoy parecería que filmándolo vendés heterogéneo, vendés caballo, vendés las cosas más diversas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es, ok, tenés razón, posición dominante, ya veremos cuál es el contenido, digamos así, que se le da. Pero es una nueva manifestación muy parecida a lo que ocurrió en la Argentina hace medio siglo con el tema, digamos, de los supermercados. Por eso, algunos nostálgicos, a mí me gusta decir, vos querés
que el barrio vuelva a prohibir los autos. Lo que destruye el auto, lo que destruye el barrio es el auto. Así que hay que prohibir los autos. Acá hay que prohibir Internet. Hay que prohibir la energía eléctrica y no se cuenta con más. Lo que digo es una bobada, ¿no? ¿A dónde voy? Y con esto cierro, empezamos la parte de preguntas. Muchachos, todo esto enseñó Schumpeter. Schumpeter habló de destrucción creativa, destrucción creativa. Toda modificación crea y destruye, crea y destruye, crea y destruye. Y ahí viene la cuestión de qué es lo que haces vos cuando aparece, digamos, un desafío a la posición, digamos, que tenemos, ¿cierto? Preguntas. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos muchas preguntas, también tenemos muchos saludos para vos. Algunos me parece que son también alumnos tuyos o exalumnos. Pero vamos con la parte que puedas. ¿Ahí me escuchás bien? Te escucho, pero grita. Vamos a gritar, vamos a gritar. Eso, bueno, grita. A ver, tenemos varias preguntas referidas al dólar o los diferentes dólares, los diferentes tipos de cambio. Vos comentabas que no ves un salto cambiario. La pregunta sería si ves una aceleración del ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial y cómo impacta eso en la brecha con los tipos de cambio paralelos. Nada significativo en el cambio de la velocidad. De repente me decía en vez de 50 guitas un peso, pero nada significativo. Yo insisto. Cuando vos tenés acuérdense siempre, la política económica no se da en el vacío. El presidente del Banco Central anunciando unilateralmente, no vamos a hacer preguntas. Entonces dice, no, cálmate. Sí es cierto que un día se va a quedar sin un dólar. Federico Pinedo, cuando liberaliza y libera el tipo de cambio en abril de 1962, después lo acusaron. ¿Cómo? Mire lo que hizo. Flaco, dice, para defender un tipo de cambio necesitamos dólares. En el Banco Central no había un dólar, punto. Así que vos podés decir, bueno, en algún momento tienen que, digamos así, que puede ser. Por ahora, lo que vos tenés es un enfoque administrado. Muy bien. Bueno, referido de alguna forma también con esto, ¿no? Y las cuestiones monetarias que también estuviste comentando, hay una consulta sobre la posibilidad de dolarizar la economía argentina. ¿Ves que esto es algo viable? Es viable, pero no sería deseable. Y yo explico por qué. Imaginemos que el Banco Central dice, bueno, basta, terminemos la pavada esta del peso, basta. Encima tenemos problemas con el diseño de los billetes, terminemos con ello. Bueno, dos cosas. Primero, traigan todos los pesos que tiene y le damos dólares. Y pueden darte el tipo de cambio, el dólar. No sé. Segundo, esta es la clave. Fin de agosto. Municipio de Campana. El intendente tiene 10 dólares para pagar los salarios. ¿Sabe cuántos salarios tiene que pagar? 15. ¿Qué hacen? Los partidarios de la dolarización deberían contestar esa pregunta tan elemental. ¿Qué hace el tipo? Yo te digo lo que hace. Emite una cuasi moneda. Es evidente. ¿Alguien puede creer que esta idea que tenemos de ninguna manera vivir con nuestros medios, el equilibrio fiscal, o cosas por el estilo, etc., lo vamos a introducir por abajo, digamos, la alfombra a través de la dolarización? No, muchachos. Lo que va a pasar es que van a salir las cuasimonedas. ¿Y qué dice la historia? Que las cuasimonedas son rescatadas por el Banco Central. Con lo cual el gobernador dice, ¡ping! Y ya tenemos antecedentes ahora. Yo tengo entendido, no sé si al final lo materializaron, que en Córdoba le pagaron a proveedores con bonos, y creo que en Neuquén o Río Negro, una de esas también, etc. Moraleja. No me parece, digamos así, una buena idea práctica. De la misma manera, la contraparte, el espejo de esa es esta idea que tienen algunos funcionarios de que tienen que lavarnos la cabeza para que nos olvidemos del dólar y pensemos en pesos. Muchachos, yo nací el 25 de noviembre de 1943, al mes mi tío, que fue mi padrino bautismo, ya me había abierto una caja de ahorro, estampillita, cosas por el estilo. Yo vengo de una clase media-baja, a mí me deben haber depositado cuando abrieron el equivalente hoy de, no sé, $300, una fortuna. Se lo llevó la inflación. La historia, desde que tenemos inflación autóctona, fines de la década del 40, en la Argentina, es la sistemática tasa de interés pasiva bien por debajo de la tasa de inflación. Acá no se salva nadie. Es una historia dramática. Entonces, ¿por qué los argentinos tenemos esta idea del dólar? Obvio, porque somos racionales. Una vez apareció un informe, más de la mitad del stock de billetes de $100
circula fuera de Estados Unidos. Más de las 3/4. Más de 3/4 de los billetes de $100 de Estados Unidos circulan fuera de Estados Unidos. ¿Dónde? En Argentina, en Rusia, en Venezuela, etcétera, etcétera. Punto. Entonces, yo diría, bastante problema tenemos con los problemas. Nosotros tenemos, de hecho, un sistema bimonetario que funciona fenómeno. Si estuviera abierto acá el café de la esquina, yo voy a traer un cortado. ¿Cuánto es? 130 pesos. Toma $1. Gracias. Me lo cantó en pesos, se lo pagué Santa Pascua. Bárbaro. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué se sostiene que el efecto de la enorme emisión que se está llevando a cabo en el mundo no será el mismo en Estados Unidos u otros países del primer mundo que en Argentina? La respuesta es obvia. Habría que preguntarle, sin entrar en intimidades, al que hizo la pregunta o a la que hizo la pregunta, sí, cuando se entera de los números de Estados Unidos, que son pésimos, déficit comercial, déficit fiscal, sistema jubilatorio hecho mierda, etcétera, etcétera, a raíz de eso vende los dólares. Y no. Fíjate, el famoso flight to quality, 2008 fue un caso espectacular. El famoso flight to quality dice que cuando nos asustamos todos, compramos bonos del Tesoro americano o dólares. Con lo cual, el que era secretario del Tesoro de Estados Unidos en 2008 dice, me dicen que hay una crisis, sí, pero ¿sabe qué? Yo me endeudo cada vez más barato. Punto. Entonces, muy importante el tema de la credibilidad. Cuando a mí me corren con los ejemplos internacionales, no, Japón tiene una deuda sobre PBI, no sé, 200%, Israel más de 100%, así que ustedes no tienen problema. Hay que ser boludo, dejémonos de joder. Hay un tema de oferta y demanda. Yo no conozco a nadie que hoy esté desesperado por comprar bonos argentinos, no conozco. Y mirá que le podemos decir, mirá que nosotros tenemos una relación deuda PBI mucho menor que Japón. Sí, por alguna razón. Hoy estaba leyendo en algún lugar que decía el precio de las empresas es bajo, no obstante lo cual no lo compran. Nadie lo compra. Porque nadie lo compra es bajo. El orden causal es verdaderamente, digamos así, importante. Entonces, nosotros vivimos en un país donde, cuando yo voy a un congreso internacional de economía, digo, nosotros no somos particularmente inteligentes, pero tenemos una experiencia, una sensibilidad adentro que ustedes, digamos, no la tienen, producto de la experiencia. Entonces, ser creíble en la Argentina es mucho más complicado de ser creíble en otro país donde al Estado le dan el beneficio de la duda. Bárbaro. La siguiente pregunta, y que también se repite bastante, tiene que ver con un posible avance sobre la propiedad privada. ¿Ves alguna posibilidad de que eso ocurra, que se intensifique? ¿Cómo lo estás analizando? Dijiste posibilidad. El mundo de lo posible es tan amplio que... probabilidad. Y tampoco la puedo descartar. Ahora, vos lo que tenés en la Argentina es ida y vuelta. Vicentín. Yo me acuerdo cuando el presidente hizo el anuncio, estaba una senadora, un ministro y un muchacho que después vimos que era el interventor. El anuncio en sí me llamó mucho la atención, pero más me llamó la atención el entusiasmo con el cual lo hacía. Parece que estaban descubriendo América, descubriendo la pólvora, cosas metidas. Yo decía, perdón, muchachos, a la edad que tengo yo, resolver los problemas que tiene alguna empresa, cuyos detalles no conozco, a través de la estatización, plantea que ahora se hace con el Edenor en el sur. No, por favor. La historia de la estatización de los servicios y de las empresas, iniciada en la segunda mitad de la década del 40 por Perón, terminada al comienzo de la década del 90 por Menem, es una historia trágica, costosísima, etc. Es decir, si Vicentín se oxida, los que hoy operan con Vicentín van a ir a otras cosas, pero nosotros como contribuyente positivo vamos a poner guita durante muchos años. Moraleja, nada. Toma lo mismo el tema, digamos, de desorden. Es una cosa evidente. Le pisás la tarifa, siguen aumentando los costos, le enchufás más personal y encima querés que haga inversiones, y encima querés que sonría. Pero dejémonos de joder. Ahora me dicen, no, capaz que no hicieron todo bien. No te enganches con la peor alternativa. La primera cosa elemental es así. Agarrá y decir, mire, jefe, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. En enero del 89, el tema no era la hiper que viene. El tema eran los cortes de energía. Rodolfo Terraño, ministro, salía rajando al resto del mundo a comprar generadores, cosas por el estilo, etc. ¿Entienden? Lo mismo los teléfonos. En la década del 80, como decía Pedro Pou, presidente del Banco Central, los argentinos no comprábamos oficinas ni departamentos, sino teléfonos con ladrillos alrededor. No fue el consenso de Washington, fue que nos habíamos hinchado las pelotas
de no tener teléfono, corte de luz, cosas que decíamos, regalen las empresas, etcétera, etcétera. Algunas privatizaciones salieron muy bien, las eléctricas, otras no, aerolíneas, fenómeno, aprovechar, digamos así, la experiencia. Venir ahora a cantarme eso, con lo cual entonces vos tenés que decir, pero perdón, las personas que están a favor de esto, entonces ¿qué son? Ingenuas, y debe haber de todo. Debe haber algún tipo que suspira, debe haber algún tipo que dice, así yo, digamos, me acomodo, y algún afiebrado desde el punto de vista, digamos, ideológico, pero uno tiene que ser clarísimo, porque la experiencia argentina en ese contexto fue costosísima. Excelente. Bueno, tenemos también varias preguntas referidas a la presión impositiva. Esta creo que la sintetiza bastante bien. Dice, ¿hasta qué punto un país devastado por la pandemia puede mantener una presión tributaria del 50% y el gasto público elevado? ¿Pensás que puede haber una reestructuración de las cargas impositivas impagables para las pymes? Me sorprendería gratamente que ocurriera. Acá Giovanni Sartori, que gran analista político fallecido, italiano, fallecido hace poco, una vez dijo lo siguiente, dijo, la gloriosa revolución inglesa en 1688 consagró un principio que dice, no taxation without representation. Es decir, solo pueden votar los impuestos los que pagan los impuestos. Brillante, agrega Sartori. En la hora, en el siglo XXI, cosas por el estilo, votan los impuestos aquellos beneficiarios de los votantes, de los nietos que reciben la guita de los impuestos. Moraleja, estamos jodidos. Así que de repente tengo alguna sorpresa agradable, pero no lo descontaría. Ahora, ¿cuál es la implicancia? La implicancia es una cosa elemental. Cuando yo fui a la UCA, primera mitad de la década del 60, Francisco Balsecchi, profesor de microeconomía, me dijo, el grueso de las inversiones de las empresas se financia con el flujo interno de fondos. Bueno, muy bien. Después apareció el sector financiero, sigue siendo cierto que el grueso de la inversión de las empresas se hace con el flujo interno de fondos. ¿Qué le pasa a los que hoy trabajan por derecha? Que después de pagar los impuestos, les queda muy poquito. Si les queda muy poquito, la inversión es poquita. No necesita que lo asusten, simplemente no tiene mucha plata para hacer eso. Una empresa es un continuo, siempre hay cosas, digamos, para hacer y siempre algo se hace. Ahora, la tasa de inversión, que es la relación entre inversiones y PBI, hoy, así a grosso modo, debe estar en poner el 15% del PBI. Si fuera 15%, te digo, el grueso es la reposición del capital que se desgasta. La inversión neta es prácticamente cero. Si la inversión neta es prácticamente cero, el PBI, el crecimiento del PBI también va a ser cero, no le demos vuelta. Moraleja, tenemos un flow de problemas. Ahora, yo podría decir, bajen los impuestos, bajen. Yo no veo nada en la toma de decisiones públicas, digamos así, que lleve, digamos así, en esa dirección. Acá una pregunta por ahí relacionada con esto y también con el tema de la deuda. Pregunta, ¿por qué no se pueden usar bonos para el pago de impuestos? Eso le daría un valor agregado. ¿Qué opinas sobre este tema? La respuesta es sencilla, porque el Estado necesita cash. ¿Por qué? Porque a los empleados no le puede dar esos bonos. Entonces, yo entiendo, es más, tengo amigos, cosas por el estilo, que no puede compensar unos impuestos con los otros. Vos tenés saldo a favor en un impuesto y no puedo compensar, digamos, con los otros, distintas jurisdicciones, cosas por el estilo. La razón es muy sencilla. El secretario del Tesoro dice, ¿sabe qué? Necesito peso. ¿Por qué? Y porque pagar a los bomberos, pagar a los jubilados, tengo que pagar con peso, no con bonos. Excelente. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el sistema jubilatorio. Preguntan cuál es tu visión sobre este tema. Ya colapsado antes de la pandemia y ahora con menos empleados legales y más economía informal. Estamos con un empleado registrado cuando hacen falta 4 para equilibrar el sistema. Y además tu opinión sobre la movilidad jubilatoria que fue suspendida por un decreto de necesidad y urgencia. Vámonos primero. El club de los jubilados que tengo el honor de integrar, que deben tener 9 millones de socios, 10 millones, cosas parecidas, está compuesto por 2 grupos. Los que alguna vez pusimos algo y sacamos algo y los que nunca pusieron nada y sacan algo. El gobierno de Cristina, o el de Néstor o el de Cristina, regaló así, rifó millones de jubilaciones a gente que algunos necesitaba, otros no necesitaba. Es decir, el stock pasó de 6 millones a 9 millones. ¡Tac! Y cuando alguna vez le dije a algún ministro de Hacienda, che, ¿por qué no hace lo siguiente? ¿Por qué no decir, flaco, a los que pusieron algo le ajusto por inflación, a los otros nada o un cachito?
no, derecho adquirido, hemos hecho la consulta con la Corte Suprema. ¡Ping! Argentina es un país donde la suma de los derechos adquiridos 3 veces el PBI. Pero hay un solo PBI. ¡Bum! Moraleja, no hay forma. En el medio tenemos todo este tipo, digamos así, de cosas. No hay forma. Seguridad social es más de la mitad del gasto público del gobierno nacional. Más de la mitad del gasto público. Cualquier cosa que querés hacer es una pelota, digamos, de plata. Porque uno dice, es un cachito, es una miseria. Una miseria por 10 millones es una pelota. Punto. Tenemos que decirlo de esa manera. Entonces, vos lo que tenés son parches. Llega un gobierno y dice, los otros cagaron a los jubilados, nosotros no. Cuando se pueden hacer los números, tenés que cagar a los jubilados. El que está en la oposición dice, mirá lo que digan, no tiene solución. No tiene solución. Mientras vos no puedas separar 6 millones que algo pusieron, con las dificultades, de los 3 que no pusieron, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Hiciste una cosa muy interesante. Fíjate vos, la ley del 82% móvil es de la época de Frondizi. No hay que ir a la facultad para darte cuenta. Si la suma del aporte patronal y la contribución del aporte personal y la contribución patronal es 27% del salario, a lo más, 27%, y vos querés pagar el 82%, vos necesitas 3 tipos que pongan para cada uno que saca. Punto. ¿Cuánto hay? Un poquito más de 1 a 1. Entonces, aún con el aporte del Estado, la jubilación promedio debe ser 40% del salario promedio. Y no hay forma de solucionar, no hay forma. Ahora, voy a decir al legislador, che, ¿por qué no se dejan de joder y sacan una ley que dice, donde dice 82, tache y ponga 40? No, porque eso muestra, no tendría corazón. Entonces seguimos con todo esto. Dale que va, moratoria, vamos, venimos. De acuerdo. Bueno, acá tenemos varias preguntas también relacionadas con el mercado inmobiliario. Alguno está, preocupado por la nueva ley de alquileres. Te pregunta tu visión sobre esa ley y también varias preguntas sobre si es momento de vender o comprar propiedades, de construir. ¿Cómo estás viendo este mercado? Hacemos acordar la segunda, vamos a la primera. La historia del control de los alquileres es otra de las historias más nefastas que tiene Argentina. Durante la época del primer gobierno de Irigoyen, Segunda Guerra, pero nada. Esto empezó con Perón. Congeló los alquileres. Nueva manifestación de que lo empezaste a mediados de la década del 40 y lo terminaste recién con Martínez Dios. Una locura total, etc. Claro, los tipos que ya son inquilinos, cuando le congelan los alquileres, dicen, esto es vida. Pero la vida no termina. Ese día, donde vos hiciste eso, ese día alguien iba a alquilar. No hay más. Enrique Seguas, que es un tipo, además de buena economía, que tiene esos ejemplos maravillosos, él decía, hay 2 definiciones de colectivo lleno. Los que ya subieron, que dicen, arranque chofer. Y los que estábamos dice, corriéndose al interior. Siempre ocurre. Moraleja, no te metas. Ahora. A los legisladores les parece que para ganarse el sueldo tienen que meterse. Entonces te ponen restricciones, te ponen esto, te ponen lo otro. Y por supuesto que no son tan brutos como para ponerte encima una restricción sobre el precio inicial. Con lo cual, parecería que cada vez que vos empezar una negociación, como todo lo demás son restricciones, volcás todas esas dudas sobre el precio inicial. Pero tenés que conseguir un inquilino. Porque esto de que hacen lo que quieren, vos haces lo que querés si encontrás a alguien, digamos así, del otro lado. Entonces digo, el punto de vista práctico ocurre de todo. Esto de que tenés que suspender los desalojos, porque si no los propietarios hagan, ¿viste? La realidad es una cosa muy sencilla. Las partes se sientan a negociar, a renegociar, a recontranegociar. Los dirigentes sindicales con los dirigentes empresarios, a nivel de empresa, son mucho más realistas que cuando agarran la tribuna. Esto es una cosa elemental. Entonces, decir, no, hay que meterse con esto. Además te digo algo. Si vos congelás los alquileres no estaban indexados, empecemos por ahí. No estaban indexados. ¿Qué quiere decir congelar una variable no indexada? Quiere decir que si un tipo estaba por renovar, estaba pagando precio viejo durante un año y vos ese salto, que era obvio que tenés que hacer, dice, no te lo vas a hacer. Ah, no me lo vas a hacer, algo va a pasar. Pum. Vamos a la segunda. Momento de comprar, vender, etc. No hay cómo saberlo. Lo que sí hay que decir lo siguiente. ¿Estás pensando ese inmueble para vivir vos? ¿Para hacer una diferencia o qué?
Te digo esto por lo siguiente. Yo me he encontrado con gente que dice, mira, encontré un inmueble, que la verdad es una porquería, no me gusta, pero dentro de 30 años va a tener un valor de reventa ahora. Le digo, pero vos sos un boludo. A vos, para vivir, ¿no? ¿A vos te parece que vas a tener que vivir donde no te gusta? Porque así dentro de 30 años, que además no lo sabés, tenés mayor valor de reventa. Dejate de joder. El inmueble es un acto de consumo. También tengo que decir que alquilar no es tirar la guita, como dice mucha gente. Porque son opciones que vos tenés. Pero digo, tu casa, metele, y tenés un crédito así. Yo siempre le dije, cuando me preguntaban, digo, perdón, la cuenta que vos tenés que hacer es muy sencilla. Vos fijate si la cuota no supera 25% de los ingresos del grupo familiar que va a vivir ahí. No lo supera, métela más. ¿Y qué va a pasar en los próximos 10 años? De todo va a pasar. Una vez mejor, peor. Ahora, si vos arrancás comprometiendo la mitad de los ingresos en la cuota, cualquier resfrío sonaste. ¿Entiendes? Es una cosa elemental. Moraleja. ¿Querés vender? Vender. ¿Querés comprar? Meter. Ciertamente hoy se hacen muy pocas operaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, en las actuales circunstancias, como el ser humano, no en la mayoría de las circunstancias, el conservador dice, bueno, estoy acá. Capaz que no es óptimo que yo viva en este momento, en este departamento, pero ¿sabe qué? No tengo ganas de revisar esa decisión, no tendría cómo ir a visitar, etc. Eso dice, se hacen muy pocas operaciones porque alguien urgentemente tiene que comprar o vender. Bárbaro. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con los motores para la reactivación de la economía. ¿Cuáles pensás que van a ser? El ser humano, querido, el ser humano, nosotros, haciendo cosas. Naturalmente que vamos a ir a hacer las cosas, digamos así, más, digamos así, más diversas. Alguien me va a decir, hay gente que no tiene un mango. Tenés razón, la reactivación está en la gente que tiene mango. Alguna gente tiene mango. Se va a decidir a hacer unas cosas o más que... Yo desde ese punto de vista estoy más cerca de los optimistas que de los pesimistas. Hay gente que dice, no, esto nos ha golpeado, ahora nos quedamos en la catrera 20 años tirados. No. Todo lo que yo veo, todo lo que dice la historia, todos los ejemplos internacionales, los nacionales que se cuentan, dice, el ser humano vuelve, dale que va. Evidencia que tengo de gente que ha tenido que cerrar y después volvió, es que hoy está vendiendo de repente 60, 70%, que no es poco. Dice, no, bueno, jefe, perdóneme, usted en abril 0, ahora 60, 70. El otro día, en una reunión que hizo Fiel, un economista chileno, Sebastián Edwards, que vive en Estados Unidos, mostró además todas las filminas que muestran los economistas que tienen podrido, una muy interesante, que es así. Para muchos países de Europa debía haber como 20 gráficos. El tipo hizo un gráfico de las reservas en los restaurantes, Hago el gráfico para ustedes. Antes la coronavirus era acá, cayó a pique y recuperó. ¿Cuánto? La totalidad. La totalidad. El ser humano quiere salir a hacer cosas. Algunas hacer pavadas, ¿no? A mamarse, gritar. Entonces yo digo, yo desde ese punto de vista estoy más cerca de los optimistas que los pesimistas. Eso depende del sector. Quiero decir, si vos tenés una agencia de turismo, viste, la velocidad con la cual te van a volver a comprar pasajes internacionales, bueno. Pero además depende de cómo te ves vos. Vos, un empresario tiene que estar preparado por si hay reactivación. No sea cosa que haya, y como él dijo, ay, yo creí que no, se lo dan a los competidores. Por supuesto que nadie se chupa el dedo y estamos permanentemente mirando. Pero yo lo que estoy viendo, evidentemente, es que el nivel de producción y de venta de ahora no es, digamos así, el de abril. De acuerdo. Bueno, acá hay una que pregunta, ¿qué posibilidades hay de que se repita un 2001-2002 y en qué invertirías tus ahorros? Empecemos por la segunda. La segunda hay que mirarse al espejo, hay que ver cómo es cada uno. Hay gente martingalera, hay gente cagona, hay gente mal informada, menos informada, etcétera, etcétera. Yo lo que le digo a la gente, habla con si vos crees que no sabés cómo administrar tu portafolio, habla con un niato, un profesional de eso, que son los tipos que administran portafolio, que por supuesto no son ninguno delirantes, sino que te van a decir, mirá, el mundo es incierto, hay carteras más conservadoras, menos conservadoras, etc. Respecto al 2001, todo ese tipo de cosas, entendamos lo siguiente. La diferencia entre las anteriores crisis y esta es que las anteriores ya pasaron. Esta es la que estamos viviendo. Entonces, esta nos parece mucho más jodida que las anteriores. La hiper del 89 técnicamente fue un trimestre. Ahora, Dios no nos mandó un email y dice, no te calenté, Juan Carlito, es un trimestre. No sabíamos. Y fue muy jodida, punto. Así que yo lo que digo es,
olvídate de la comparación internacional, olvídate del pasado, concentrar todas las energías, digamos así, desde el punto de vista presidencial, este puede ser un dato importante. La IPE del 89 lo agarra Alfonsín al final del mandato, al final del mandato. Menem se va sin una crisis económica. De la Rúa tiene problemas presidenciales, después económicos, desde el comienzo. El desafío de Fernández es que esto le cae al comienzo del mandato. Al comienzo. Por eso es más importante la comparación con Alfonsín del 85 y Menem del 91. Bueno, excelente. Acá preguntan, ¿qué sugerirías para reactivar el consumo? Lo acabo de decir, pero lo insisto. Yo lo que le pido al gobierno, ¿sabes qué es? Que se deje joder. Esto de pedirle, no, muchachos, no me jodan, no me jodan. No me jodan. Llaman a la responsabilidad, digamos así, ¿cómo es? Individual, etc. Lo demás es el motorcito que tenemos los seres humanos. Insisto, hay gente que tiene un mango, tenés razón, hay gente que tiene, Esa gente tiene que tener ganas de hacer las cosas. En consumo, en inversión, etc. Para lo cual, lo que le tienen que decir al gobierno, no asuste, no espante. A veces parecería demasiado que le estamos pidiendo, pero tenemos que decir, flaco, yo siempre le digo a los funcionarios, no es que tenga acceso, pero digo, muchachos, ustedes no se dan cuenta del impacto que puede tener una afirmación que parece casual sobre los miedos y los riesgos que corremos cada uno de nosotros. Bueno, bárbaro. Vamos a ir a la última pregunta. Antes de ir a la última pregunta, les recuerdo a todos que van a poder completar al finalizar la charla una brevísima encuesta sobre este encuentro que nos ayuda mucho a seguir mejorando estos eventos, así que desde ya les agradecemos su opinión. La última pregunta, y algo, bueno, ya estuviste diciendo, pero por ahí si tuvieses que sintetizarlo en una o dos cuestiones, ¿qué le recomendarías al presidente? ¿Qué le dirías en una charla de café si tuvieses la oportunidad de estar cara a cara con el presidente hoy en día? El presidente tiene que tener un tipo de su extrema confianza cerca de él, que sea idóneo, que tenga sentido común y que tenga suficientes pelotas para decir que se está equivocando. Fundamental. A comienzos de 1962, Frondizi participó en la campaña electoral, él no era candidato, era presidente, y defendió a Rogelio Frigerio, precisamente, y para eso trajo un ejemplo internacional, que era el del presidente Roosevelt, que tenía un asesor que era Harry Hopkins, que también lo criticaban. Y una vez en declaraciones, ¿sabe lo que dijo Roosevelt? Usted no sabe lo bueno que es tener una persona que cuando entra en su oficina usted sabe que no le viene a pedir algo. El cargo presidencial es jodidísimo, pero como el poder es una meta, un metejón, hay gran cantidad de candidatos. Es lo más jodido que te puedes imaginar. Todos le van a pedir cosas, los tironean, cosas. El presidente tiene que tener una persona que da la impresión, a raíz de los resultados que no la tiene, que le tiene que decir, Alberto, vení, vamos a tomar un cafecito ahí en la esquina de la Quinta de Olivos, tranquila, a ver, fíjate. ¿Cómo lo digo? Porque le filtraría algunas de las cosas que dijo, algunas de las cosas que dice, algunas de las posturas, cosas por el estilo. No lo tiene. Junto a eso le tengo que decir, señor presidente, no arme más comité, no tenga comité, tiene comité de infectólogos, le piden comité de economistas, un desastre, consejo, nada, basta. Usted tiene que ser exigente con los tipos que le vienen a hablar. A mí me gustaría saber cómo le pregunta y le repregunta y le recontra a preguntar a los infectólogos y también a los miembros del equipo económico. ¿Cómo lo sabe? El viejo Milton Friedman, en sus clases, cada vez que un alumno decía algo, decía, ¿cómo lo sabe? Porque el viejo lo que quería es que el alumno que había hablado diferenciara lo que sabía, lo que deseaba o lo que esperaba. ¿Entendés? Elemental. Acá el infectólogo dice, ¿cómo lo sabe? Ya salió. Cualquiera se da cuenta, yo no soy médico, pero cualquiera se da cuenta que saben poco. Saben más que nosotros, pero saben poco. ¿Por qué saben poco? Porque estamos delante de una sorpresa, que mueve, que el pico que venía, que no venía, que raíz cuadrada, que no se va a dar, etc. Moraleja, el presidente, que es el que tiene que tomar decisiones muy jodidas, tiene que ser exigente.
lo mismo le tiene que decir al miembro del equipo económico, a Guzmán, le tiene que decir, Guzmán, a ver, contame, ¿por qué van a aceptar esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con el otro? Con Culfa, con Pelle, con cualquiera. Eso le diría, ¿entendés? Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque si no, acuérdense, la política económica se da siempre en un escenario internacional en un contexto político. Pensar la política económica como una cosa autónoma es no pensar. Un candidato a ministro que lo llama el presidente, primero empieza teniendo una conversación con el presidente para ver si se ponen de acuerdo, cuál es la visión, qué cree que van a hacer frente a todos los ríos y los desafíos que va a tener. Y el candidato tiene que saber que el presidente, como está desesperado para que el otro acepte, le va a decir que sí a todo y después cumple y si puede. Bueno, excelente, Juan Carlos. Muchas gracias por todas estas preguntas que nos has contestado y tu presentación. Y les agradecemos también a todos los que se han sumado en el día de hoy y por supuesto los esperamos para nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias y buen día para todos. Bueno, fuerza, ya falta menos, así que ánimo. Tenemos dos problemas nomás, el coronavirus y el gobierno, así que es fácil.